Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos y científicos. Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Nayeli Beatriz Juárez Wetz, antropóloga e investigadora del CIESAS, y nos va a hablar sobre su libro Dos Narizones no se pueden besar, trayectorias, usos y prácticas de la tradición oricha en Yucatán. Doctora, gracias por su tiempo. Al contrario, Freddy, muchas gracias a ti y a tu audiencia. ¿Los yorubas son una etnia o una tradición? Bueno, la denominación yoruba se utiliza para definir un grupo etnolingüístico ubicado en África Occidental, específicamente en el sudoeste de Nigeria, y abarca también Benín. Aquí en el libro pueden ver un mapa y es importante situarlo porque a veces África es un continente que vemos tan lejano que no ubicamos dónde está a veces Nigeria, por más que para mí sea evidente. Entonces, bueno, les acompaño en este libro con un mapa en donde pueden ubicar en dónde está esta región que abarca más o menos 40 millones de personas o un 30% de la población actual de Nigeria. Y bueno, se refiere obviamente a este grupo etnolingüístico, a su cultura, a su lengua. Doctora, ¿a qué se le llama religión orisha y cómo es que se ha transnacionalizado? Bueno, ese término parece trabalenguas, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con él? Primero que nada, tú habías dicho que si los yoruba eran un grupo o una religión. Entonces, primero decir que la religión orisha, o lo que algunos llaman religión yoruba, o sus variantes que la gente conoce como candomblé, santería, etcétera, digamos, pertenecen a esta matriz llamada yoruba, es decir, a este grupo referido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una creencia en una deidad suprema llamada Olodumare, con un grupo de deidades intermedias o fuerzas invisibles a las que las personas recurren para granjear su protección y su ayuda en la vida cotidiana, llamados orisha. Estos orisha son estas fuerzas invisibles, pero que habitan en la naturaleza o que tienen que ver con fenómenos sociales como la guerra, por ejemplo, o actividades humanas como la cacería. Entonces son deidades de devoción y son a las que se dirigen directamente los seres humanos para pedir favores, es decir, son intermediarios entre estos y la fuerza suprema Olodumare, a quien no se le rinde un culto directo. Entonces, esto de que utilizamos como transnacionalización, olvidémonos este término tan técnico, digamos, de una jerga antropológica, más es referido a cómo circula y cómo pasa de un lugar a otro y en ese proceso cómo se adapta en diferentes suelos en los que va circulando. En este caso, esta religión que la veo en una forma plural. ¿Por qué? Porque hay una matriz yoruba que está situada, digamos, en esta parte de África Occidental, pero que en el curso de la historia ha tenido diversas variantes a lo largo del continente americano, en donde hay diferentes tradiciones, como la santería, por ejemplo, que nace en Cuba y que es la que llega a Mérida. Entonces, yo cuento cómo esta religión que lleva ya varios siglos, llega a México en estas circulaciones. Entonces, ¿cómo se transnacionaliza? Es a partir de la circulación de personas, de ideas, de saberes, a partir del cine, de las migraciones, de los libros, de las fotos, de la música. O sea, tuvo muchos canales de divulgación por medio de los cuales se fueron llegando o conociendo estas deidades y después sus prácticas religiosas. Es una religión viva, es una religión que está floreciendo. Pues yo creo que una religión que se practica es una religión viva. Yo invito siempre a pensar en estas religiones más allá de las iglesias. O sea, la gente confunde religión igual a iglesia. Y más bien aquí se enfatiza la religión vivida, la religión practicada, de la vida cotidiana, de cómo deidades, espíritus y personas se relacionan a partir de rituales, de favores, de iniciaciones. ¿Cuáles son las religiones afroamericanas en el continente americano? ¿Nos puede explicar?
Sí, bueno, mira, hay muchas, eso depende, bueno, primero decir a la audiencia que estas religiones tienen un origen histórico en lo que se llama, en un primer momento, la trata de esclavos, personas que fueron sustraídas, secuestradas en África y fueron traídas a América. Se calcula, aunque las cifras son debatibles, que 12 millones de personas más o menos fueron extraídas en estas condiciones del continente africano durante casi 4 siglos hacia América, del siglo XVI al casi siglo XIX. Es así que en este primer momento las prácticas religiosas que estas personas traían a América fueron después llegadas a este primer mundo a través de estos, pero también dialogando con el imperio católico del momento, después con las religiones que ya se practicaban por las poblaciones que estaban en este continente y por otras corrientes que después llegaron, como el espiritismo en el siglo XIX, por ejemplo, para el caso de los Yoruba, etcétera, ¿no? en América Latina. Entonces, todo esto obviamente creó pues muchas variantes. Entonces hay una gran diversidad de estas. Las más populares, por ejemplo, está el vudú en Haití, el candomblé en Brasil, la santería en México, el batuque en Argentina, Uruguay, Shango en Trinidad, en fin, hay una gran diversidad. Y lo que es importante decir es que estas religiones siguen viajando, siguen circulando y se siguen resignificando. Entonces, hoy en día, pues, se siguen mezclando o dialogando con otras expresiones culturales, digamos, endógenas o nativas de los lugares en los que siguen circulando y van cobrando nuevos significados. Entonces, pues florecen en estos suelos culturales que les dan cabida porque no son completamente opuestos a los valores y prácticas religiosas, por lo menos, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? En donde hay una creencia en los espíritus, en los muertos, en los santos, en las vírgenes, y que encuentran pues esta oportunidad de florecer aquí también, ¿no? Hay condiciones. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo y está muy interesante esta entrevista. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de los académicos. Y en este caso estamos platicando con la doctora Nayeli Beatriz Juárez Wetz, su libro Dos narizones no se pueden besar, que nos habla, aquí lo dice, trayectorias, usos y prácticas de la tradición Oricha en Yucatán. ¿Cómo llega la religión Oricha en Cuba? Porque muchos dicen santería, Cuba. Bueno, como te conté, hay una historia detrás que tiene que ver con esta trata. Justamente es en el siglo XIX, luego del boom azucarero en las plantaciones de Cuba, también de Brasil, y del colapso del reino Yoruba de Oyo, que más cautivos Yoruba llegan a América. Cuba es uno de los lugares en donde esta afluencia es notable. Entonces, bueno, aquí se gesta lo que se conoce como santería en un diálogo con el catolicismo, con el espiritismo y con otras religiones de origen afro en la isla. Después, bueno, ya una vez que se conforma en Cuba, pues de ahí digamos que se da a conocer y circula hacia otros lugares en América Latina, incluyendo México. En este caso, ¿cómo llega a Mérida?
Bueno, primero que nada hay que decir que en Mérida llega en los 90, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con la Ciudad de México. Es muy interesante, por ejemplo, pensar por qué en Veracruz y Mérida, que tienen lazos históricos con Cuba desde hace siglos, la santería llega después que a una ciudad como México, ¿no? ¿Qué pasa? Porque mucha gente de Mérida iba a estudiar hasta Cuba y no se escuchaba de la religión. Ajá. Bueno, en primera, esta religión en Cuba era una religión estigmatizada, era una religión perseguida. Fue mucho tiempo después que lo yoruba pasa a ser parte de un patrimonio que se enarbola como parte de la cultura cubana. En los 90 también hay un boom, digamos, todo lo que pasó con el colapso del bloque, ¿no?, soviético, etcétera, en donde el turismo recobra mucho de este patrimonio como pues algo para vender también. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, desde México ya la santería estaba cobrando una presencia importante desde la Ciudad de México, y en su circulación, o sea, en la circulación de los santeros de esta ciudad hacia otras partes de la República Mexicana, también hay una divulgación importante que explica la presencia, ¿no?, de la santería en Mérida en esta época. Y por el otro lado también la presencia de los artistas. Esta religión primero circuló en las industrias culturales y del cine y de la música antes de que circulara como práctica religiosa. Su música y su danza y toda su parafernalia ha sido siempre muy atractiva para esta industria. Entonces, por ejemplo, en México, Changó, Yemayá, Celia que son Cruz. orishas, bueno, pues se escucharon primero en el cine mexicano, con Pedro Infante en Angelitos Negros, todas estas películas de rumberas con Inón Sevilla, etcétera. O sea, se hacían cantos a Changó. Nadie sabía quién era, pero no importaba, porque se insertaba, digamos, en una industria en donde a la gente le gustaba bailar, en donde no tenían una representación, ni para nada había unos adeptos mexicanos que cultuaran a Changó, ni mucho menos, sino simplemente circulaban en estos espacios. En Mérida sucede que en los 90, en muchos de estos centros nocturnos que son muy famosos, el Tucho, los Tulipanes, Ciudad Maya, etcétera, muchos de estos cubanos, cantantes, músicos, bailarines, coreógrafos, fueron contratados como parte de estos espectáculos que se daban. No como religión, como espectáculo. Como parte del espectáculo. Bueno, primero a estos músicos, artistas, muchos de ellos eran santeros. Y parte del espectáculo incluía entre su bagaje, digamos, lo que llamaban los cuadros negros, que era una adaptación de números folclóricos o de evocaciones de lo que ellos llamaban folclore, que remitían a estas religiones, pero adaptado al espectáculo. No era una práctica religiosa, sino que se hacía referencia también a estas deidades y a muchas de sus figuras a través del cuerpo, del baile, sin que esto necesariamente refiriera a la santería propiamente como una práctica religiosa. Entonces empezó a circular en estos espacios con estos artistas, y no nada más en Mérida, sino en la península. Muchos de ellos después empezaron, digamos, a sembrar semillas, gente que se empezó a acercar a ellos, muchos de ellos santeros, a hacer consultas, y varios de estos locales en Yucatán, de esta primera generación de santeros, después de esto, pues se fueron a Cuba a iniciarse. O sea, es decir, que aquí hay un papel muy importante de la misma movilidad de los mexicanos hacia la isla, y por otro lado, de los santeros que venían de la Ciudad de México hacia Mérida, y que también empezaban a hacer consultas, etcétera. Entonces es en los 90, digamos, cuando empieza a difundirse esto, y ya en los 2000 es propiamente dicho cuando empezamos a ver las ceremonias de iniciación en tierra yucateca. ¿Cómo son esas ceremonias de iniciación? Pues son ceremonias muy complejas, en donde se necesita muchísima gente, porque implica confeccionar ropa, cocinar alimentos, hacer rituales en donde se necesitan testigos, se necesitan personas que trabajen, digamos, la parte más ritual de conseguir todos los enseres, la gente que canta, la gente que toca el tambor sagrado. O sea, es decir, hay muchísima gente involucrada en una iniciación. Inclusive hay tambores especiales. Sí, por supuesto, y duran más de un día, y esto implica mucho trabajo, por lo que no es fácil. Y no es barato. Por lo mismo, porque mucha de la gente que participa en estas ceremonias de iniciación
pues tiene que estar, digamos, ocupada de 3 a 7 días. Entonces es mucho trabajo que se invierte. La gente tiene que confeccionar ropa especial, tiene que atender a todos los invitados, a la gente que trabaja horas ahí con los oráculos, en fin. O sea, son ceremonias muy complejas, también muy bonitas. Nos vamos a un corte comercial. ¿Qué es eso de oráculos? Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, y qué interesante entrevista. Estamos con la doctora Nayeli Beatriz Juárez Huetz del CIESAS y nos está presentando su libro, Dos narcisones no se pueden besar. Nos está hablando ahora sí, de la religión orisha. Háblenos un poquito eso de los oráculos, qué se usan, para qué se usan. Aquí usted hablaba en su libro de un código Ifá, los caracoles, ¿quién usa? ¿Cómo está esto? Bueno, uno de los pilares fundamentales de esta religión y sus diferentes variantes son los llamados oráculos. Estos oráculos contienen unos signos llamados Odu que condensan o cuentan toda la historia que tiene que ver con la cosmogonía yoruba. Es decir, cómo fue creada la tierra, qué deidades bajaron, cuáles son las relaciones de estas deidades, entre ellas con el mundo animal, en fin. Pero muchas de estas remiten a situaciones en las que cualquier ser humano puede estar o a las que puede enfrentarse. Y cuáles podrían ser las soluciones a estas situaciones. Entonces, muchos de los oráculos se utilizan para una diversidad de situaciones, para las ceremonias rituales, para saber, es también un medio de comunicación con estas deidades. Hay varios tipos de oráculos, está el coco, por ejemplo, los caracoles, el oráculo de Ifá, en fin. Cada uno de estos oráculos depende, bueno, quién los use y cómo se use, depende de las jerarquías de los iniciados. Es decir, a cada jerarquía corresponde una competencia con respecto a un oráculo. No cualquier persona puede leer el Ifá, por ejemplo. No cualquier persona puede leer los caracoles. Debes de pasar por un entrenamiento, un conocimiento y unos rituales de iniciación que te dan competencia y potestad sobre el uso de estos oráculos, que son muy complejos y la gente tiene que estudiar bastante. Solamente el oráculo de Ifá, que hoy en día además es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tiene 256 signos, cada uno de los cuales tiene cantos, versos, que remiten a una historia de un orisha, de un pueblo, etcétera. Entonces son muy bellos también. Estos oráculos no es como que la gente va a decir, ay, me va a decir el futuro, etcétera. Son también espacios de diálogo. Yo también los veo a veces como espacios terapéuticos para la gente, en donde van, se consultan con un babalao, un santero, plantean una situación difícil por la que están atravesando, y a partir de los signos que obtienen y de los orisha que hablan a partir de estos signos, se les da consejos a estas personas o consultantes para que traten de resolver estas situaciones. También es a través de los oráculos que, por lo menos en la santería, se determina qué orisha es el que hay que coronar en tu cabeza, que le llaman, o el que va a regir tu cabeza. Es decir, el orisha que se va a volver tu madre o padre simbólica, tu guía, tu arquetipo. Es a través de estos oráculos que se determina esto. Es a través de los oráculos que los iniciados recurren en momentos en donde no saben qué hacer, o en momentos de toma de decisiones difíciles, en fin, en situaciones particulares. Entonces, muchos de estos oráculos
son de hecho el puente o el vínculo con el mundo de los no iniciados. No necesitas ser un iniciado para recurrir a un santero babalao para que te lea el oráculo, para que te consulte con el oráculo. Entonces, bueno, pues mucha gente consulta con estos santeros o babalaos sobre sus situaciones y bueno, a partir de esto adquieren consejos, saben si pueden o no seguir este camino, si es para ellos o no. En fin, es un mundo, un universo muy rico, muy interesante, a partir de los cuales, bueno, pues se comunica uno con estas figuras o deidades. Hay un diálogo con los muertos, ¿no? Es verdad que los orillas apaciguan, negocian, granjean. ¿Hay adivinación? Oración. Bueno, no son los orisha, sino la gente. Las personas son las que a través de los oráculos, pero también de las ofrendas, de los sacrificios, de los regalos, si lo quieren ver así, apaciguan, negocian con estas fuerzas invisibles. Estas fuerzas invisibles o poderes invisibles que las constituyen los orisha, también son ocupadas por los llamados ancestros o muertos. Ahora hay que decir que la santería... Algo así como que se me sube el muerto. Esa es otra cosa, pero ahí va. La santería en su conformación en Cuba también dialogó e incorporó elementos del espiritismo, que estuvo también presente en México y está muy presente en México desde el siglo XIX. Aquí hay una comunicación con los muertos, pueden ser de espíritus familiares o personas que no conocimos, en fin, o sea, hay una gran diversidad de estos muertos, a partir de los cuales, con los cuales uno puede comunicarse para granjearse su protección y también el daño. O sea, estos muertos pueden proteger o dañar. Siempre hay esta figura ambivalente, ¿no? Esto es muy relativo. Y a partir de los oráculos, de algunos oráculos, uno puede comunicarse con los muertos, para eso hay otros oráculos, pero ellos también se pueden manifestar de muy diversas maneras. Por eso otro medio de comunicación con estos es la mediumnidad. Entonces, es decir, los santeros desde Cuba también pueden ser espiritistas. Eso es muy común. El santero que sea espiritista es de hecho lo más común que hay. Entonces, una de las razones por las que la santería ha florecido en México es porque hay mucho espiritismo y mucha gente entra a la santería por este camino del espiritismo. Está el espiritualismo trinitario mariano en México, que tiene un arraigo muy fuerte y mucha gente conoce la santería en estos templos. Entonces, hay también toda una comunicación con este ámbito de los muertos, que es muy interesante. En Mérida, en Yucatán, hay dos tradiciones orillas, ¿no? La de Nigeria, o sea, la africana, la yoruba, que así le dicen, y la criolla, la cubana. Bueno, a ver, una de las razones por la que este libro se llama Dos narizones no se pueden besar es justamente porque hay siempre una pugna en torno a la llamada tradición. Yo prefiero ver a la tradición como algo en plural. Una matriz yoruba con una diversidad de tradiciones. A México, digamos que la primera tradición o modo de hacer que llegó y que se arraigó bastante bien fue la llamada criolla o cubana. Esta versión llamada tradicionalista o que busca volver sus ojos a lo que se practica en África, que se habla así de manera muy general, pero bueno, de los yoruba de África occidental, llega de manera mucho más reciente en los años 2000, primero en la Ciudad de México y en Mérida en los años 2010, etcétera, ¿no? Pero también hay la adaptación de la santería en suelo mexicano. O sea, es decir, a partir del espiritismo mexicano, de su vínculo con la Santa Muerte, de su vínculo con otras figuras. Entonces, más bien hay, pues, como estas tres líneas, si lo quieres ver así, en donde la más arraigada es obviamente la cubana, que se va adaptando o mexicanizando, y después tenemos también la nigeriana, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque, bueno, son sacerdotes iniciados por nigerianos o nigerianos que llegan a suelo mexicano, traídos por mexicanos o cubanos, y que empiezan a poner en circulación rituales o prácticas a la usanza yoruba
y si es que se puede hablar de la usanza, porque también en la tierra yoruba hay diferentes variantes. Entonces, digamos que en esas 3 líneas generales están las pugnas o disputas. Bueno, ¿y cuál es su orisha preferido de usted? Pues más que un orisha preferido, pues es más, quizá los más conocidos, siempre han dicho, bueno, nunca se pusieron de acuerdo, pero en México y en Cuba decían a menudo que era, podía ser, no se sabe porque se tiene que hacer un oráculo, hija de Changó, ¿no? Pero en Nigeria, por ejemplo, me dieron un nombre vinculado a Oshun. Entonces yo creo que varios de ellos son muy interesantes. Me gusta mucho la orilla del mar, que es Yemayá, la orilla del río y la fertilidad, que es Oshun, por supuesto Changó, Ogún, que es una orilla muy interesante, que está muy vinculado en Nigeria con la verdad. Entonces, yo creo que es un ámbito, un universo muy rico, y bueno, tengo pues esta, no preferencia, pero sí hay una cierta identificación con algunos de ellos en ese sentido. Me gustan los orishas guerreros. Pues gracias. Aquí el tiempo pasa rapidísimo y gracias por acompañarnos, y de verdad les recomiendo este libro, 2 narizones no se pueden besar. ¿Dónde se puede adquirir? Aquí en la librería de la UNAM, que está situada a un costado del Parque Las Américas, pues aquí están todos los libros disponibles. Gracias, y gracias por acompañarnos.